Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Y hoy estoy súper emocionado de hablar de algo que nos apasiona a muchos, el amor de novela turca, específicamente el romance explosivo entre Burak Ozçivit y Neslihan Atagül. Sí, el puro fuego. Y es que, vamos a ser sinceros, ¿quién no se ha enganchado a una buena serie turca? Esos dramas, esa pasión, esos paisajes, todo es adictivo. Y cuando la química entre los protagonistas es tan palpable como la de Burak y Neslihan, la cosa se pone todavía más interesante. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de este romance, o al menos, en la imagen que nos han dado de él. Vamos a explorar cómo se conocieron, cómo surgió esa chispa que tanto nos hace soñar, y qué podemos aprender de esta pareja que, aunque no sea real en la vida cotidiana, en la pantalla nos ha regalado momentos inolvidables. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subo sobre el mundo de las series turcas, sus actores, sus romances, y todo lo que nos gusta comentar. Me encanta tenerlos como parte de esta comunidad. Y por supuesto, déjame un like si te emociona tanto este tema como a mí. Empecemos. La historia de Burak Ozçivit y Neslihan Atagül, aunque no sea una historia de amor real en el sentido más estricto, es una de esas que nos atrapan por completo. Principalmente la conocemos a través de la serie Kara Sevda, traducida como Amor Eterno en español, y que realmente hizo explotar la fama de ambos actores. En esta serie interpretan a Kemal y Nihan, y su romance es el epicentro de todo el drama. En Kara Sevda, Kemal es un chico humilde, trabajador, y de origen modesto, mientras que Nihan proviene de una familia rica y con una vida llena de lujos. El destino los cruza y a pesar de las barreras sociales, la diferencia de clases y las múltiples complicaciones, se enamoran perdidamente. Su amor es prohibido, lleno de obstáculos y sufrimientos, pero también de una pasión innegable. La química entre Burak y Neslihan en pantalla era increíble. Era una de esas conexiones que sientes, que percibes a través de la pantalla. Se veían el uno al otro, se entendían, se complementaban. La forma en que se miraban, la intensidad de sus gestos, la calidez que transmitían, todo contribuía a que la historia fuera creíble y que el público se enganchase por completo. La serie se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en países de todo el mundo y abriendo las puertas a la popularidad de las series turcas en la escena internacional. La serie tuvo un éxito rotundo y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la conexión entre los protagonistas. La gente soñaba con su amor, sufría con sus problemas, y celebraba cada momento de felicidad que compartían. Kemal y Nihan se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca, y su historia sigue siendo recordada con cariño por los fans. El impacto de Kara Sevda fue tal que revitalizó el género del melodrama turco, estableciendo nuevos estándares de calidad en la producción y la interpretación. La serie no solo cautivó a la audiencia con su trama apasionada y sus personajes complejos, sino que también impulsó el turismo en Turquía, ya que muchos seguidores deseaban visitar los lugares icónicos donde se filmaron las escenas más memorables. Pero ¿cómo se construyó esa química? ¿Cómo lograron transmitir esa pasión de manera tan convincente? Pues como todo buen actor sabe, la conexión en pantalla es un trabajo, una combinación de talento, profesionalismo y por supuesto, un poco de magia. Detrás de la pantalla, la preparación para Kara Sevda fue intensa. Burak y Neslihan, conscientes de la responsabilidad que tenían en sus manos, se sumergieron en sus personajes, investigando sus trasfondos, sus motivaciones y sus miedos. Realizaron talleres de actuación, ensayaron las escenas una y otra vez, y se esforzaron por comprender la dinámica de la relación entre Kemal y Nihan. La dedicación y el compromiso de ambos actores fueron fundamentales para crear la atmósfera de intimidad y autenticidad que tanto impactó al público. Burak Ozçivit, con su porte imponente y su mirada profunda, aportaba la fuerza, la determinación y la nobleza de Kemal. Su presencia física, combinada con su habilidad para transmitir emociones complejas, lo convirtió en el galán perfecto. Burak, conocido por su profesionalismo y su compromiso con su trabajo, se entregó por completo al personaje de Kemal, sumergiéndose en su lucha interna y en su amor incondicional por Nihan. Su interpretación fue elogiada por la crítica y el público, quienes destacaron su capacidad para expresar la vulnerabilidad de Kemal a pesar de su fachada de hombre fuerte. Neslihan Atagül, con su belleza etérea y su sensibilidad, encarnaba a la perfección la vulnerabilidad, la pasión y la fortaleza de Nihan. Su mirada expresiva, su delicadeza y su capa
capacidad para transmitir emociones sutiles la convirtieron en la compañera ideal de Burak. Neslihan, conocida por su talento natural y su versatilidad, supo darle vida a Anian, una mujer atrapada entre el amor y las obligaciones familiares. Su interpretación, llena de matices y complejidad, fue clave para el éxito de la serie, y la convirtió en una de las actrices más queridas de Turquía. Ambos actores se complementaron a la perfección. Burak, con su presencia imponente, y Neslihan, con su delicadeza y sensibilidad, crearon una dinámica en pantalla que cautivó a la audiencia. La forma en que se miraban, la intensidad de sus gestos, la forma en que se comunicaban sin palabras, todo contribuía a la verosimilitud de su amor. La conexión entre ellos era palpable y el público se sentía partícipe de su historia. Además, es importante destacar el trabajo en equipo. Los directores, los guionistas, el equipo técnico, todos contribuyeron a crear el ambiente adecuado para que la magia sucediera. Las locaciones, la iluminación, la música, todo estaba perfectamente orquestado para potenciar las emociones y crear una atmósfera envolvente. El equipo de producción de Karasevda se esforzó por crear un universo visualmente impactante. Desde los paisajes impresionantes hasta los interiores lujosos, cada detalle fue cuidadosamente planeado para transportar al espectador al mundo de Kemal y Nihan. La cinematografía, con sus planos detallados y sus movimientos de cámara fluidos, realzaba la belleza de los actores y la intensidad de las escenas. La música, con sus melodías emotivas y sus letras poéticas, se convirtió en un personaje más de la historia, acompañando los momentos de alegría, tristeza y pasión de los protagonistas. Y por supuesto, no podemos olvidar el guión. La historia de Kemal y Nihan, con sus giros inesperados, sus dramas familiares, sus secretos y sus mentiras, era sumamente atractiva. Los diálogos, llenos de intensidad y romanticismo, ayudaban a construir la conexión entre los personajes y a mantener al espectador pegado a la pantalla. El guión de Karasevda fue un elemento clave en su éxito. Los escritores lograron crear una trama compleja y llena de suspenso, con giros inesperados que mantenían al público en vilo. Los personajes, con sus contradicciones y sus conflictos internos, eran creíbles y cercanos, lo que permitía a los espectadores conectar con ellos emocionalmente. Los diálogos, llenos de pasión y romanticismo, eran memorables y se convirtieron en frases icónicas para los fans de la serie. Es importante aclarar que aunque la química entre Burak y Neslihan en Karasevda era evidente, no se trasladó a la vida real de la misma manera. Ambos actores han tenido relaciones sentimentales con otras personas, y aunque han sido compañeros de trabajo y se respetan mutuamente, no hay evidencia de que mantengan una relación romántica fuera de la pantalla. La profesionalidad y el respeto mutuo entre Burak y Neslihan fueron fundamentales para crear un ambiente de trabajo armonioso. A pesar de la intensidad de las escenas románticas, ambos actores mantuvieron una relación basada en el respeto y la admiración, lo que les permitió concentrarse en su trabajo y dar lo mejor de sí mismos. La prensa turca, siempre atenta a los rumores y especulaciones, nunca pudo confirmar ninguna relación romántica entre ellos fuera del set. Pero independientemente de lo que ocurra en la vida personal de cada uno, lo importante es que nos regalaron un romance inolvidable. Nos demostraron que el amor, a pesar de las dificultades, puede ser puro, apasionado y capaz de superar cualquier obstáculo. Nos hicieron soñar, suspirar y creer en el amor eterno. La interpretación de Burak y Neslihan en Karasevda dejó una huella imborrable en la historia de las series turcas. Su química en pantalla fue tan poderosa que generó un fenómeno cultural, inspirando a millones de personas en todo el mundo. La serie se convirtió en un referente del género, y su legado perdura hasta hoy. En cuanto a otros proyectos en los que hemos podido ver a Burak, destaca su papel en la serie Kurulus, Osman, donde interpreta al fundador del Imperio Otomano. Es una serie de acción, drama y épica, donde demuestra su versatilidad como actor. Burak, después del éxito de Karasevda, ha continuado cosechando éxitos en su carrera. Su elección para protagonizar Kurulus, Osman, fue un acierto, ya que le permitió demostrar su capacidad para interpretar personajes históricos y complejos. La serie, con sus impresionantes escenarios y su cuidada ambientación, se ha convertido en un éxito de audiencia en Turquía y en otros países. Burak ha consolidado su posición como uno de los actores más importantes de la televisión turca, y su trabajo sigue siendo reconocido y elogiado por la crítica y el público. Neslihan, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en otras series como Deep y Sefirin Kazeta. En ellas ha interpretado personajes diferentes a Nihan, Mostran.
o su capacidad para adaptarse a distintos roles y seguir conquistando al público. Neslihan, después del éxito de Karasevda, ha demostrado su versatilidad y su talento actoral. Su participación en series como Deep y Sefirin KZ le ha permitido explorar diferentes facetas de su talento, interpretando personajes complejos y desafiantes. Su trabajo ha sido reconocido y premiado, y su popularidad sigue en aumento. Neslihan ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía, y su futuro en la industria del entretenimiento es prometedor. El romance de Burak y Neslihan en Karasevda es un ejemplo de cómo la química en pantalla puede crear magia. Es un recordatorio de que a veces el amor más intenso se encuentra en la ficción, pero nos impacta de manera profunda. Nos recuerda que el amor puede ser complicado, lleno de desafíos, pero también absolutamente hermoso. La serie Karasevda no solo fue un éxito por la química entre los protagonistas, sino también por su capacidad para abordar temas universales como el amor, la familia, la ambición y la lucha por la justicia. La trama, con sus giros inesperados y sus personajes complejos, mantenía al espectador enganchado desde el primer episodio hasta el último. La serie también destacó por su cuidada producción, sus hermosos paisajes y su banda sonora emotiva. En resumen, hemos explorado la historia del romance de Burak Özçivit y Neslihan Atagul, centrándonos en su explosiva química en Karasevda. Hemos analizado cómo se construyó esa conexión, qué elementos contribuyeron a que la historia fuera tan cautivadora, y por qué su romance en la pantalla sigue siendo recordado con tanto cariño. Hemos mencionado también sus carreras posteriores, demostrando que ambos son talentos excepcionales. La influencia de Karasevda en la cultura popular es innegable. La serie generó una gran cantidad de fanfiction, fanart y merchandising. La música de la serie, con sus melodías emotivas y sus letras poéticas, se convirtió en un éxito en plataformas de streaming y en emisoras de radio. El estilo de moda de los personajes, en particular el de Nihan, fue imitado por miles de mujeres en todo el mundo. La serie también impulsó el turismo en Turquía, ya que muchos seguidores deseaban visitar los lugares donde se filmaron las escenas más memorables. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. ¿Qué les pareció la química entre Burak y Neslihan? ¿Cuál es su escena favorita de Karasevda? Me encantaría leer sus comentarios. Cuéntenme qué más series turcas les apasionan, o qué otros temas relacionados con este mundo les gustaría que abordáramos en el canal. Y por favor, no olviden dejar un like si disfrutaron del vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.